como introducción del tema de hoy, introducción de por qué quería tocar específicamente lo que son los objetos de meditación. Y es porque en meditación este tema da bastante de qué hablar. Genera bastantes dudas, hay muchísima información, hay muchísimos sistemas de meditación que complican esto. También las escuelas que se han ido creando han hecho más complicado el tema y más difícil de estudiar. Y entonces, bueno, amerita realmente tomarse su tiempo para entenderlos. En realidad es muy sencillo, pero por este mundo tan complicado que se ha creado es que se requiere a veces dedicarle un poco más de tiempo a estudiarlo. Voy a abrir otra ventana por acá. Bien. Entonces, primero, ¿qué son objetos de meditación? ¿Qué es, para tener de una vez una base de qué es lo que vamos a estar hablando? Un objeto de meditación es simplemente aquello en lo cual vamos a llevar la atención para generar concentración a la hora de meditar. Por ejemplo, lo más tradicional que se utiliza, o tal vez el objeto de meditación más extendido, es la respiración. Eso en este caso es un objeto de meditación. Nos sentamos y hacemos shamatha. Shamatha es tranquilidad. Eso supongo que ya lo conocen, pero si no me van preguntando. La primera etapa de meditación es sentarnos y desarrollar una cierta cantidad un cierto nivel de concentración mental. Y eso lo hacemos por medio de un objeto de meditación. Y por eso es que se utiliza la respiración, porque es muy fácil, no hay que enseñarle a nadie a respirar. En budismo se utiliza la respiración tal como es, no hay que cambiarla, no hay que variarla, no hay sistemas especiales, no hay nada de eso. Tomamos el objeto de meditación y al enfocar la atención en él, la mente se distrae, volvemos al objeto, la mente se distrae, volvemos al objeto. Al hacer eso repetidamente es que se genera esta concentración y esta calma mental. Dejamos de lado todo eso que está perturbando la mente, sensaciones físicas y demás, y ahí se genera calma mental. De igual manera podríamos no utilizar la respiración, podríamos utilizar una gran cantidad de objetos de meditación, pero de nuevo la respiración se volvió muy famosa porque es fácil de enseñar con la respiración, ¿verdad? Por ejemplo, hay objetos de meditación que están aquí en el Satipatthana que podrían ser partes del cuerpo. Y podría ser, por ejemplo, el esqueleto también, o los niveles de descomposición, que son las prácticas en el cementerio, ¿verdad? Entonces imagínense que empezáramos a enseñar meditación con esta que dice: el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio, reducido a un esqueleto con algo de carne y sangre, unido tan solo por los tendones. Pues no sería tan fácil iniciar una clase de meditación con personas que nunca han meditado, que no entienden qué es el budismo o estas tradiciones, ¿verdad? Y empezar por ahí, con ver el cuerpo unido solo por los tendones. O incluso con otros objetos de meditación, como son los Brahma-viharas, y tener que explicar el concepto de lo que es la felicidad genuina, metta, amor compasivo, etc. Entonces, primero explicar el concepto, luego realmente si hay ciertas siempre contraindicaciones para los objetos de meditación. Por ejemplo, si fuera de felicidad amistosa, que es el que desarrollamos por todos los seres, que deseamos que sean felices y somos felices por su felicidad. Y si la persona tiene ciertos problemas de odio y de ira, pedirle a una persona que utilice eso como objeto de meditación también puede ser contraproducente, ¿verdad? Y así cada uno de ellos tienen sus problemitas. Entonces vuelvo de nuevo a que la respiración es la
tal vez la que menos problemas presenta. A veces hay problemas porque hay gente que le cuesta respirar por la nariz. Hay ciertos países donde la gente tiene mucho problema, algo que se llama alergia, creo que le dicen como alergia al heno, la traducción en español. En América prácticamente no lo tenemos, solo países como Canadá, como Estados Unidos tienen ese tipo de problemas, pero aquí en Costa Rica rara vez uno escucha eso. Hay gente, pero es poco. Y sé que para abajo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y hasta arriba, hasta el mismo México, casi no se da. Eso es algo que se da en países más industrializados. En Europa también hay mucho, ¿verdad? Entonces ahí la gente tiene mucho problema para meditar respirando. Es una cuestión muy moderna y muy exclusiva de estos países. Nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Pero también hay maneras de resolverlo. Alguien de nuevo tiene la nariz trancada y hay maneras de resolver todo eso. Entonces, bueno, lo que estaba tratando nada más era de establecer aquí que es un objeto de meditación. Resumo de nuevo, un objeto de meditación es aquello que utilizamos para establecer calma, para establecer tranquilidad. Y hay muchísimos. El más famoso, al menos en esta época, es la respiración. Y ya voy a ir atendiendo las preguntas de Patty. Vamos a ver. Y lo primero que voy a buscar es la palabra pava, porque no sé si de dónde está sacando esa palabra pava. Déjame ver si está escrita pava. La que tengo en el diccionario es un nudo, o también estas como los codos, las rodillas, en inglés es joints, en español es pues sí, codos y rodillas y todo lugar a donde el cuerpo tiene ese tipo de uniones. Es la traducción que tengo de la palabra pava. Estoy recordando utilizarla en algún contexto, pero no me llega. Kaya nupasana panapava. Esas palabras siempre son muy complicadas y en resumen, y por eso el Pali es tan complicado y también por eso sigo tan lento con la traducción que estoy haciendo. El Pali es parecido al alemán, por si alguien habla alemán, que lo que hacen es que toman palabras largas, series de palabras y las unen, pero hay una serie de reglas muy complicadas para unirlas, porque incluso nosotros en español, por ejemplo, si hacemos la palabra expresidente, son dos palabras claras, ex y presidente, las dos están en el diccionario, las dos las podemos buscar. El alemán hace algo similar y no sé mucho de alemán, solo sé que hace eso, pero creo que igual mantiene las palabras completas. En Pali hay reglas de unificación, entonces ahí uno ve la palabra pava al final, pero ve que dice también apava. Perfectamente podría ser apava, podría ser napava. Es muy complicado nada más leyendo una palabra saber si realmente esa es la palabra, ¿verdad? Dicho eso, habría que buscar la palabra entera, si está así. Nunca es una palabra tan larga, pero en este caso serán las coyunturas. Kaya no pasa Ana, ve que hay una doble A, que supongo que es una doble A, pero a veces en ciertas transliteraciones esa doble A en realidad significa una A con un punto. Apanapava. Debe ser entonces relacionado a los temas del cuerpo. Esa palabra como tal no está. Esa palabra completa sí no está. Pero por el kaya, creo que esa palabra se refiere a algo que ver con las uniones dentro del cuerpo. Entonces tiene que ser relacionado con el cuerpo. Kaya no anupasa, también con respiración. Anupasa, narilla, patapava. Kayanu, siempre es la misma Kayanu, pasa, o Kaya y Anupasa. Pasanasampana.
Payanapava. Sí, la palabra pava como tal vendría esa de las uniones, pero habría que buscar cada una de estas palabras. Si no están en el diccionario, lo tengo acá. A ver, sí, contemplación del cuerpo. Anupasa y kaya, que es, ahí viene, eso es cuerpo, y anupasana, es de observación. Entonces, si quita toda esa primera parte, sería el anupasana, anapana, pava. ¿Ve? Y no, es bastante complicado hacer esas traducciones. Son una serie de uniones. Ahorita tendría que irme a otro diccionario que hay para poder tratar de encontrar todas esas traducciones, y pues sería un poco complicado para mantener la fluidez de la charla. Pero entonces, igual voy a buscarlas, pero deben de venir en la versión en el Pali y en Sutta Central. En todo caso, no se preocupe tanto a veces por esas cuestiones. Está bueno para la traducción, y de hecho en algún momento tengo que llegar a ese sutta. He estado pensando en adelantarlo en la lista porque es muy importante. Pero entonces voy a apuntarlo y después le paso bien la información cuando termine de hacerlo. Y sí, debe referirse, si es el pava como tal, debe referirse literalmente a las uniones, y más que es con el cuerpo, como estaba diciendo hace un momento. La otra pregunta es explicar este texto, y se entrena así: voy a inhalar experimentando el cuerpo entero. Muy bien. Entonces, déjeme ver si entro en esa de una vez, porque es parte de la explicación más grande que tengo que hacer. Explicar el texto, se entrena así: inhalar calmando las formaciones corporales, muy bien, contemplando el cuerpo como cuerpo internamente y externamente. Bien, entonces entremos en eso de una vez. Pero sí, déjeme ver si me funciona para como quería explicar el tema hoy. Sí, todo bien. Hagámoslo así, y si no funciona, hacemos otra sesión y lo termino de explicar correctamente. Muy bien. Este sutta, también para que se entienda un poco algo de historicidad de todo lo que está sucediendo, y de por qué el sutta es tan importante, y de lo que estaba haciendo el Buda. Y ya lo encontré, ya lo perdí. Es esto. Y eso lo expliqué un poco la última vez, o en algún lugar sé que lo he explicado. Entonces, si ya lo conocen, maravilloso, y si no, aquí lo explico. El Buda enseñó muchísimo a gente que ya sabía meditar en la parte del shamatha. Él explicó muchísimo a gente que ya venían de traducciones védicas y otras cosas por el estilo. Entonces, este sutta es como un punto intermedio en realidad. Por lo general, el Buda no enseña tanto como está enseñando en este discurso. Él empieza de una vez en Jhana, que fue parte de lo que vimos la última vez, ¿verdad? El Buda dice: bueno, ya está en Jhana primero, ya está en Jhana segundo, ya está en Jhana tercero. En este sutta va un poco más como atrás de también cómo él explica, o de un sistema que él hace para entrar en Jhana. Pero de nuevo, tampoco es tan detallada la manera en que lo está haciendo. No es un paso a paso la manera en que lo está haciendo. El Buda lo que explica por lo general es la meta, a dónde tenemos que llegar, y deja abierto a que cada persona encuentre sus caminos para llegar ahí. Y este es uno de esos puntos donde entra más en brindar como más información acerca del camino. Y esos son los 4 famosos pilares de la atención plena, que de nuevo en esta traducción le pusieron otro nombre. Pero él dice que hay 4 pilares que se pueden utilizar para hacer este recorrido para llegar a la meta. El primero es el cuerpo, ¿verdad? Y de nuevo lo que estaba poniendo aquí Patti, el Kayanupasana, ¿verdad? Ya vi dónde están las palabras, no estaba leyendo y ya vi las que usted me está pasando. Kayanupasana, Anapanapava. Entonces, dentro del cuerpo, una de las cosas que se pueden observar es la respiración, ¿verdad? Ese es uno de los objetos de meditación. Ahora, lo que sucede es que, de nuevo,
como él no dio instrucciones tan específicas de cómo hacer todo, sino que dio explicaciones un poco generales, de ahí sale todo este mundo que hay ahora, donde cada maestro da una enseñanza nueva, una enseñanza particular, un sistema nuevo, un sistema particular, por lo general a partir de este sutta o de varios suttas. Y ahí es donde se crea el problema. Por ejemplo, Pate dice explicar esto, voy a inhalar experimentando el cuerpo entero. Entonces, ¿quiénes han estado en... eso era una pregunta que les quería hacer de una vez. Si quieren me pueden escribir un poco qué sistemas de meditación han hecho. De cualquier cosa, cualquier lugar donde hayan ido, que les hayan dicho vamos a meditar. Si me lo pueden comentar, se los agradezco para yo hacerme una idea de qué está... de por dónde anda el tema y de qué saben y qué no saben. Volviendo a en yoga, en clases de yoga, utilizan ahora bastante el body scan, el recorrer el cuerpo, ¿verdad? Que a veces, y yo lo hago también en la manera en que yo enseño, y a veces es, por ejemplo, llevar la conciencia a la coronilla, llevar la conciencia a la parte más alta de la cabeza, e ir observando, ir por la frente, ir por la nariz, bueno, las cejas, los ojos, todo eso lo demás, ir observando el cuerpo hasta abajo. Y hay muchas maneras de hacer eso. A veces lo hacen con luz, a veces lo hacen con la respiración, a veces lo hacen con visualización, a veces lo hacen tocándose literalmente el cuerpo, etcétera, etcétera. Viene de, por ejemplo, esta línea, experimentando el cuerpo entero. Entonces ven cómo el Buda da algo muy general, ¿verdad? Inhalar experimentando el cuerpo entero. Y luego viene una persona y dice, eso se puede hacer de esta manera. Ese es el objeto de meditación, la inhalación, y también en este caso el cuerpo. De hecho son dos objetos de meditación. Por medio de la respiración, de inhalar, experimentamos el cuerpo entero. Y de aquí es donde entonces se empieza a hacer todo este enredo de enseñanzas, porque alguien viene y dice, bueno, eso, la explicación es esta. Así como Pati lo está preguntando ahorita, explicar este texto, yo estoy siendo claro en que hay muchas maneras de interpretarlo. Lo que importa es entender lo que el Buda quiere que hagamos. Pero si van a donde otras personas a que les enseñen, es muy común que la respuesta va a ser esto significa esto en específico, y no dan cabida para que hayan otras interpretaciones. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entiendan lo que el Buda está diciéndonos en general, y luego se prueban caminos, se prueban sistemas, y de ahí ustedes sacan sus sistemas de meditación como les funcionen, tanto estén haciendo esto. Pero soy claro de nuevo, este es uno de los objetos de meditación, uno de los pilares, una de las herramientas que da el Buda. No hay que hacer todo. Este es uno. Él dice, bueno, una de las cosas puede ser observar el cuerpo. Ese es uno de los objetos de meditación. En este caso, por medio de la respiración, por medio de inhalar, ¿verdad? ¿No les funciona? Todo bien. Siguen con el texto y utilizan otro. ¿No les funciona? Siguen con el texto y utilizan otro. Si les funciona, perfecto. Sigan utilizándolo. Entonces, es parte de lo que expliqué la última vez, creo. Porque para mí es uno de los temas más importantes. No creer que hay solo un sistema. No creer que el sistema que les enseñan en algún lugar es el perfecto y el que todo el mundo tiene que utilizar. Sino que lo que hay es una explicación de lo que hay que alcanzar, de la práctica en general, y que cada quien tiene que ir probando y encontrando cómo eso les funciona para cada uno de sus casos. Muy importante, y voy a insistir en eso hasta el cansancio. Entonces, inhalar experimentando el cuerpo entero. Y voy a buscar la línea solo para inhalar experimentando el cuerpo entero, y se enteren así. Voy a exhalar experimentando el cuerpo entero. Muy bien, sí. Entonces, ven que hace eso, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Básicamente está diciendo respiren. Voy a inhalar experimentando el cuerpo entero, voy a inhalar experimentando el cuerpo entero. Y luego continúa a inhalar colmando las
formaciones corporales, exhalar, colmando las formaciones corporales. Entonces, lo que está haciendo es utilizando la respiración. Ese es el objeto de meditación, o la herramienta de meditación en este caso, ¿verdad? Objeto o herramienta de meditación para hacer toda esta práctica. Patti acaba de aclarar, dice, experimentar el cuerpo entero es por medio de escaneo y no todo a la vez. Vuelvo a lo mismo. La respuesta es, pruébelo usted. Hay escaneo y hay todo a la vez. ¿Cómo enseño yo? ¿Cómo me gusta a mí personalmente hacer mi meditación y cómo me gusta iniciar a la gente? Que no es la manera perfecta, que no es la manera que le va a funcionar a todo el mundo. A mí me gusta empezar por cada una de las partes, usualmente de la cabeza a los pies, y luego volver y observar todo el cuerpo. ¿Por qué lo hago así? Porque siento que me da un muy buen recorrido por el cuerpo y me crea una muy buena imagen de qué está sucediendo. Y me ayuda muchísimo a relajar el cuerpo. Porque la primera etapa, que es shamatha, que es de relajación, es muy importante para luego, una vez que me quito todas las cargas del cuerpo, me abre para poder continuar meditando. Y ahora sí, viene un pensamiento, si es felicidad, si es tristeza, si es esto, si es lo otro, pero ya me deshice del cuerpo. Yo personalmente lo primero que hago es me desentiendo del cuerpo. Por ejemplo, o historia muy interesante que no sé si conté la última vez. Una vez estaba viendo un documental de consumo de drogas y era en Canadá. Y es una droga muy potente que era para tranquilizar caballos, o al menos para eso se utiliza usualmente. Bueno, está todo el documental y están siguiendo la vida de una persona, de un drogadicto, y cómo va y cómo lo compra, cómo lo utiliza y todo lo demás. Viene este muchacho y explica la experiencia que él tiene al consumir esta droga. Y lo que me llamó la atención fue que lo que él explicó fue llana. La manera en que él explicó cómo él experimentaba ese viaje por medio de la droga o esa experiencia por medio de la droga, yo lo que dije es, eso es estar meditando como hay que meditar, como se hace una buena meditación. Él utiliza esta droga para desentenderse del mundo, ¿verdad? Viene, la consume, el cuerpo desaparece y es muy interesante porque lo filmaban y estaba sentado y usted lo ve y pareciera que estaba casi que meditando. Y entonces él dice, yo hago esto y el cuerpo desaparece completamente, da toda una explicación, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque lo que yo pensaba es lástima que este muchacho aprendiera a meditar, ¿verdad? Para que pueda liberarse de esa adicción que tiene. Pero ¿por qué hago esta comparación? Porque realmente eso es el primer paso que creo yo que tenemos que hacer a la hora de meditar. El cuerpo es una carga muy fuerte. A veces venimos con tanto cansancio. Hoy salí a hacer una serie de vueltas y de mandados, caminé toda la mañana. Estoy realmente cansado en este momento de físico, de todo lo que hice. También ayer estuve haciendo unas labores en todo este centro de meditación que les conté que estamos alistando. Estoy muy cansado. Si yo ahora me siento a meditar, con lo primero que tengo que luchar es con el cuerpo, porque es una carga que hay. Encima de eso está la carga mental de emociones, pensamientos. Pero entonces, ¿de cuál me puedo liberar? Empecemos por el cuerpo. La manera en que yo descubrí que me funciona a mí es, de nuevo, volviendo a la pregunta de Patti, es yo empiezo por la cabeza y llevo la atención a un punto en específico, la parte de arriba de la cabeza. ¿Cómo está ese punto? Solo ese punto. Y noto cómo se relaja. Y permito que se relaje. Y así continúo por todo el cuerpo y voy relajando cada parte del cuerpo, ¿verdad? Y de nuevo, hay muchas maneras de hacer esto. La manera en que yo lo hago y que yo lo enseño es nada más observar y soltar. Dejar de aferrarme a la tensión que hay ahí. Y luego, ¿por qué vuelvo a ver todo el cuerpo entero? Porque una vez uno vio la cabeza, la parte alta de la cabeza, cuando uno llega a la nariz, ya la cabeza está de nuevo tensa. Entonces yo sigo bajando y vuelvo a observar todo el cuerpo y parte de lo que observo es si ya se volvió a tensar de nuevo el cuerpo como, ¿verdad? Como antes, como estaba antes.
Y eso me permite observar y me permite volver a dejar ir las tensiones y volver a dejarlas ir y dejar ir y dejar ir. Y de nuevo, eso es como yo descubrí que me funciona y es por eso que lo enseño así, porque no puedo enseñar algo que yo no conozco realmente o que yo no experimento bien. Yo trato de aprender lo suficiente, de ver otras personas que enseñan meditación, porque si alguien quiere probar otro sistema, yo puedo ir al menos guiarlo un poco o guiarlo un poco. Pero de nuevo, prefiero enseñar en la manera que yo mejor entiendo. Y siempre soy muy claro en eso con todo el mundo. No crean que si no les funcionó es que la meditación no funciona. Es que este sistema tal vez no es para ustedes, ¿verdad? Y seguir buscando otros. En yoga, en clases de yoga nos ayudaban. Una maestra que tenía, uno se acostaba, luego ella venía y le tapaba los oídos y le aflojaba la cabeza, le aflojaba los pies. Y es otro sistema de relajar el cuerpo. Nada que ver con el sistema budista. Pero bueno, ayudaba bastante, ¿verdad? Ella iba y le hacía a todo el mundo en la clase. También con olores, con otras cosas. Esos pueden ser objetos de meditación. El problema que tienen ellos es que ya estamos dependiendo de un tercero para poder hacer el mismo experimento, la misma tarea, ¿verdad? De esta manera, yo, sentado, acostado, de pie, puedo observar el cuerpo y relajarlo. ¿Me desentiendo del cuerpo? Ahora sí, sigo con la mente. En esos otros casos dependemos de alguien que venga o de un olor especial y demás. Muy bien. Tercero es el texto, voy a inhalar calmando las formaciones corporales. ¿Se refiere a que a voluntad se debe calmar el cuerpo? Sí, esa es la interpretación general que se le ha dado. Y de nuevo sigo siendo muy claro que eso es como en general lo hemos interpretado y maestros grandes y demás dicen sí, es eso. Porque de nuevo, tal vez en 100 años, en 200 años alguien descubra que no era eso realmente, pero de momento ha funcionado bastante y es como lo estamos haciendo. Calmando las formaciones corporales. También la pregunta es qué significa exactamente formaciones corporales. Tal vez veámoslo primero por ahí. Formaciones corporales puede ser sensaciones, dolores, estrés y demás. Pero también se puede ver como el hecho de que existe un cuerpo. Como quienes ya lo hayan estudiado son los cúmulos del cuerpo, los 5 cúmulos que son lo que forman esta experiencia. Es un tema muy complicado, bastante profundo, no lo vamos a ver ahorita. Pero hay uno, el cuerpo se refiere, el Buda lo enseña como uno de los 5 componentes que determinan esta experiencia que estamos teniendo. Entonces esta línea también podría referirse a eso, como a desentendernos de que existe un cuerpo. Y quienes hagan yana saben que así se experimenta. Uno realmente olvida que hay un cuerpo. Uno se desentiende del cuerpo. En respecto a la pregunta, sí hay voluntad. Yo estoy inhalando y exhalando y a voluntad estoy haciendo un experimento. Pero hay que tener mucho cuidado con la parte de hasta dónde estoy haciendo fuerza. Si yo me siento y digo, ya no voy a sentir el cuerpo, ya no voy a sentir el cuerpo, ya no voy a sentir el cuerpo, cada vez siento más el cuerpo, ¿verdad? Porque estoy pensando en él. Entonces, la voluntad está en dejar ir la experiencia del cuerpo, en dejar ir el aferrarme a formaciones mentales, al cuerpo, a ideas y demás, pero sin aferrarme más a ellas. Entonces hay que encontrar ese balance. Eso es lo que estamos haciendo a voluntad. A voluntad estamos diciendo, va a haber calma, pero no podemos forzar la calma. Esta otra pregunta, contemplando el cuerpo como cuerpo internamente y externamente, son las siguientes 2 preguntas. Hay más debate con respecto a qué es lo que significa. A lo largo del tiempo han habido escuelas de meditación predominantes y demás. Y esto de esta que dice contemplando el cuerpo ha dado pie a que la escuela moderna, en Theravada al menos, la que llamamos es de esto de contemplación, ¿verdad? Bueno, incluso la otra que me puso aquí dice contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externamente.
Si ustedes ven a la mayoría de los maestros grandes, el Ajahn Chah, Ajahn Mun, Sri Mangalo y otros maestros que hay por ahí, todos han utilizado mucho. Bueno, yo quitaría a Ajahn Chah porque él era muy abierto en su sistema de meditación. Quitemos a Ajahn Chah de esa lista. Han ido por este tipo de enseñanza, de contemplar, de observar, de notar. Entonces, a grandes rasgos, el sistema de meditación es sentarse y observar, notar la respiración, notarla. Y por eso les decía, en budismo la respiración es tal cual. El Buda no dijo, ahora como se hace en yoga, respiramos por la nariz por el lado derecho y luego sale por el izquierdo, o etcétera, etcétera. O el Buda no dice, ahora respiro más rápido, respiro más lento. Él lo que dice es notar. Noto que hay dolor en el cuerpo, noto que hay cansancio en el cuerpo. Él no dice, lo quito, ¿verdad? Y por eso se crea un poco de conflicto con esa que acabamos de explicar hace un momento, de que hasta dónde es calmando las formaciones corporales, es decir, hay cansancio, voy a dejar el cansancio, voy a calmarlo. No es así realmente. Es por medio de notar, por medio de entender. Entre más yo diga, voy a estar en calma, menos calma hay. Entonces de ahí viene. Y entonces, el debate que se ha hecho es qué significa interno y qué significa externo. Y una de las interpretaciones que hay ahora es, interno puede ser literalmente el hígado, los órganos corporales, la respiración, cómo sentimos el aire por dentro del cuerpo, cómo se siente el cuerpo adentro. Pero también cómo sentimos el cuerpo por fuera. ¿Por qué sabemos que hay cuerpo? Lo sabemos o por adentro o por afuera. Si yo me siento y tengo dolor de estómago, eso de dolor es interno. Ese dolor me hace ver que existe un cuerpo. Si no hubiera dolor de estómago, no sé que hay un estómago, no sé que hay un cuerpo. ¿Quiénes de aquí sienten todos sus tendones? Nosotros sabemos que tenemos tendones porque nos lo dicen los médicos. ¿Quiénes de aquí sienten el riñón derecho? Sobre alguien que tenga problemas de riñón en este momento. ¿Quiénes de aquí sienten el ventrículo izquierdo, no sé si se llama así, del corazón? El mismo corazón rara vez lo sentimos, solo cuando está agitado. Pero en el día a día en realidad el corazón no se siente tanto. Lo puedo tocar. Si está agitado lo puedo sentir, si hay un dolor. Pero entonces el cuerpo se puede experimentar de forma interna por medio de los órganos, por medio de dolores, por medio de muchas cosas que hay ahí. Pero también sabemos que existe un cuerpo por fuera, porque viene una brisa de aire y sentimos esa brisa de aire, porque hay un dolor. Si estamos sentados, porque sentimos las nalgas contra el suelo, y eso nos hace ver que hay un cuerpo. Las piernas las sentimos contra el suelo. Entonces, una interpretación que hay hoy en día de eso, de experimentar el cuerpo interna y externamente, lo que dice es eso. ¿Qué herramientas tenemos para notar que existe un cuerpo desde adentro y desde afuera? Les dejo de tarea, cuando mediten, hacerlo así y ver si coinciden con esa explicación, ver si les funciona o si piensan que está mal, y lo podemos hablar y discutir, es muy interesante. Y bueno, lo otro es la separación, que él dice interno, externo y luego interno y externo. Entonces pueden hacer también el experimento de esa manera. Primero dedicarle la observación solo por dentro, luego por fuera, y luego tratar de observar todo. Parecido a lo que decía ahora del escaneo del cuerpo, ¿verdad? Primero por partes y luego entero. Perfecto, se puede hacer así también. Ross dice, en yoga se utiliza mucho el objeto de meditación, mantras y música o sonido de cuencos. ¿Por qué en budismo no se permite más que la respiración y silencio? Sobre todo en budismo Theravada, porque en el tibetano se utilizan más objetos de meditación. Vaya, ¿se puede alcanzar una calma mental, tanto en yoga como en la meditación budista, o es diferente? Perfecto, eso es uno de los temas a los que quería llegar, entonces gracias por la pregunta. Bien, entonces, el Buda no enseñó generalizadamente objetos externos, ni nada externo. Y aquí voy a continuar con el tema que estaba explicando al inicio. Los objetos de meditación
no son únicos, no hay una lista predefinida, que hay textos de comentarios que se hacen listas, como en el Visuddhimagga, que dice que son 40, y hay personas que entonces pelean a capa y espada que solo son 40 objetos de meditación, que no hay más, que no hay menos, etc. Pero eso es mentira. Vuelvo a la explicación de qué es un objeto de meditación. Y si entendemos qué es un objeto de meditación, vamos a poder entender si los cuencos o la música son objetos de meditación o no. En este texto, el Buda lo que dice es, hay estos 4 pilares, hay estas 4 divisiones, se pueden utilizar, ventajas y desventajas de cada una. En realidad no vienen listadas acá, pero las sacamos de otros textos. Dicho eso, a lo largo del canon, el Buda sí enseñó otros objetos de meditación a personas muy específicas. Uno de los que recuerdo ahorita fue a un monje que lo puso a meditar en una tela de color creo que naranja. Le dijo, toma esta tela y medite en ella. Creo que estaba sucia. Ese monje, por medio de esa tela, alcanza jhana y de hecho alcanza el despertar. Le preguntan y lo que dice es que le leyó la mente y vio que ese monje en una vida pasada meditaba sobre una tela que tenía ese color y alcanzaba muy buenos estados de meditación. Entonces decidió, sin explicarle todo eso, nada más le dijo que meditara en la tela, ¿verdad? Ese fue su objeto de meditación, esa tela. Pero es muy específico para ese monje, para la experiencia de ese monje. A nosotros no nos va a servir igual. Pero entonces ven cómo eso es un objeto de meditación. A él no le servía la respiración también, no le servían los Brahma Viharas, no le servía el cuerpo. A esa persona, en ese momento preciso, le sirvió ese otro objeto de meditación, como es esa tela. Eso nos hace ver que los objetos de meditación son infinitos. Para cada quien va a haber un objeto de meditación distinto. Y es bueno encontrar nuestros objetos de meditación. Y lo que hay que entender es que cada uno va a tener sus limitantes. Por ejemplo, la respiración. Alguna gente critica la respiración porque en jhana como 4 hay todo un pleito de que sí hay respiración. Algunos dicen que sí hay respiración, pero es tan lenta que parece que no hay. Hay otros que dicen que no hay respiración. Entonces, si tomamos la respiración como objeto de meditación y llegamos al 4º jhana, ya no vamos a poder seguir meditando porque ya no hay respiración. Un Ajahn Brahm, creo que una vez lo escuché decir, bueno, pero entonces meditamos en que no hay respiración. Sigue funcionando. Bueno, muy bien. Cada objeto va a tener sus limitantes de hasta dónde nos pueden llevar. La recolección del Buda Dhammasanga es un objeto de meditación. Sentarnos y pensar en las características del Buda, en las características del Dhamma, en las características del Sangha. Pero eso solo nos va a servir si las conocemos bien, y si tenemos una muy buena relación con el Buda Dhammasanga, ¿verdad? Y también el problema es que requiere pensamiento. Vuelvo a que la respiración es tan linda porque no requiere pensamiento. Entonces entramos en segundo, en tercer jhana, y la mente todavía tiene que estar piense, hasta dónde podemos llegar realmente, hasta qué jhana, hasta qué tranquilidad con el Buda Dhammasanga. Quizá es una meditación corta, quizá no vamos a hacer tanto jhana, y nos funciona eso. Perfecto. Entonces, ¿por qué mantras, por qué música y por qué sonidos y cuencos? Mantras como tal, bueno, la palabra mantra significa simplemente respiración. Y, por ejemplo, Sirimangalo utiliza un mantra, que es arriba, abajo, para el vientre. Entonces él dice, cuando el vientre sube, decimos la palabra arriba, cuando el vientre baja, decimos la palabra abajo. Cuando hay un pensamiento, decimos distracción. Eso es un mantra. Con solo repetir la palabra, ya estamos mantrando. Así que en Theravada, si hay escuelas que utilizan mantras, yo enseño así. Yo digo, utilizan la palabra arriba, abajo, cuando se está caminando, pie derecho, pie izquierdo. Eso es un mantra formalmente hablando. Lo que no utilizamos nosotros son mantras más largos como Om Mani Padme Hum y etc. Porque de nuevo, ¿hasta dónde nos pueden llevar? La respiración nos puede llevar muy lejos. Muy lejos. Pero si tenemos que repetir las palabras Om Mani Padme Hum, ¿hasta dónde podemos llegar con eso? ¿Verdad? Esa sería la pregunta con mantras. ¿Hasta dónde nos pueden
llevar en jhana, porque hay que seguir pensando. Entonces tener mucho cuidado con eso. El Buda no enseñó mantras. En Theravada no tenemos mucha atracción por los mantras en general. En otras tradiciones los aman y lo adoran. Y el problema es que, por ejemplo, en la tierra pura, lo que piensan es que el mantra es el que está haciendo el trabajo. Que solo repetir el mantra ya es meditar. Dejan de utilizarlo como objeto de meditación y se convierte en la meditación. Entonces la tierra pura lo que dice es que es repetir el nombre de Amitabha. En chino es como Amitofo. Mi profe hacía eso. Amitofo, 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 Amitofo. Y que eso es la meditación, que eso está generando karma positivo y que con solo hacer eso vamos a renacer en la tierra pura. Ahí está el problema, donde ya cambiamos el mantra como herramienta para jhana y pensamos que el mantra va a hacer el trabajo por nosotros. Fuera de eso, si les sirve para entrar, funciona. Una vez Ajahn Brahm contaba que él, no sé si lo sigue haciendo, pero en algún taller utilizó el Om Mani Padme Hum. Y dice, a mí que me importa que eso sea tibetano, funciona para el taller que estaba haciendo. Y lo que utilizó fue los espacios. Entonces dice, hagan Om y observen el espacio que hay. Mani, el espacio que hay. Padme, el espacio que hay. Y cada vez van abriendo más los espacios. Y ahí explico más cosas. Interesante, está bien, le funciona por la manera en que lo está explicando y por la manera en que lo está haciendo. Pero de nuevo, no caer en el error de pensar que es sentarnos, repetir un Mani Padme Hum 40,000 veces, que hay una meditación para Tara. Tara es una de las deidades tibetanas. Hay varias, verde, blanca, etc. Y una amiga me dijo una vez, era mantrar creo que 4,000 veces Tara o 40,000 veces. Era un número muy grande, que se parece más al rosario cristiano, ¿verdad? Católico. Entonces ahí es donde está el problema, donde pensamos que el mantra es la meditación y no el objeto para meditar. La música y los cuencos tienen dos problemas. Uno es, ¿qué pasa cuando no hay música y no hay cuencos? Ese es el primero, simplemente lo que les decía ahora igual. Si aprendemos a meditar así, ¿qué pasa cuando no hay música o cuencos? El otro, más hacia la música, es que la música distrae. La música nos llama la atención, la podemos disfrutar, podemos tener resistencia hacia ella. Entonces ya no nos permite que la mente esté en calma. Es más bien una distracción, no va a generar calma. Eso entra más en relajación, que sí, el shamatha busca relajación, pero es otro tipo de relajación. No va a conducir a jhana, no va a conducir a vipassana. ¿Cómo hago para hacer vipassana? Para observar los pensamientos y demás si estoy escuchando la música. Es forzar al cuerpo. Y eso es lo que envuelve muchos de estos elementos. Uno está forzando al cuerpo a que haga algo y así no funciona. No lo estamos entrenando para que él lo haga. Yo por lo general lo que digo es, si quiero utilizarlo al inicio de su enseñanza de meditación, hágalo, pero apenas pueda déjelo atrás. Las meditaciones guiadas igual. Yo enseño con meditaciones guiadas, intenté no hacerlo, pero ahora lo que hago es que digo, si le sirve utilícelas y apenas puede deje de utilizarlas. Y medite usted. La música entra en ese mismo mundo. Y los cuencos es parecido. Aunque es un sonido más repetitivo, ¿verdad? No es tanto como una música, como una canción. Siempre tiene ese problema de que estamos forzando al cuerpo a que se calme. Es casi como tomar una pastilla de relajación. Es mejor aprender a observar el cuerpo y dejar ir las tensiones que a hacer que un sonido externo calme el cuerpo. Porque entonces no estoy yo aprendiendo a hacerlo. No es una meditación forzada, tal vez es la manera en que mejor lo puedo explicar. Y bueno, aquí dice, en budismo no se permite más que la respiración y el silencio de uno. Pero si pueden meditar en medio de la avenida central, maravilloso. No tiene que haber silencio de ambiente, ¿verdad? Es ideal al inicio, porque uno está aprendiendo. Pero eventualmente, y hoy no me va a dar tiempo de contarles una historia muy interesante de una experiencia que tuve enseñando meditación, pero cuando uno aprende a hacerlo bien, medita en cualquier lugar y ya no hace falta el silencio externo.
Entonces creo que ya respondí todo eso, tanto en yoga como en la meditación budista, o es diferente. Sí, la respuesta es esa, son caminos diferentes. Como por ejemplo, de nuevo lo de los sistemas de respiración en yoga, que utilizan muchísimos de esos. No, el budismo lo que propone es entender y yo hacer, yo ser yo mismo quien dejo atrás las tensiones y no una herramienta externa. Bien, Ros, con gusto. Cualquier cosa me preguntan más a ese respecto. Volvemos a Patti, que dice a qué se refiere con el texto la naturaleza del surgimiento en el cuerpo. O Mora contemplando la naturaleza del cese en el cuerpo. Un conocimiento descubierto y la atención consciente. Bien, volvemos a lo de antes. Estamos utilizando el cuerpo como un mecanismo para entender la experiencia. Las cosas surgen en el cuerpo, ¿verdad? En este caso en específico, estamos utilizando el cuerpo como la prueba de la realidad, por decirlo de alguna manera, o la prueba de que hay algo, ¿verdad? El cuerpo es el que me permite conocer el cansancio, el placer, las tensiones. Lo estoy haciendo por medio del cuerpo. Entonces, por eso dice en el cuerpo. Otro elemento que estamos estudiando es que las cosas surgen y que las cosas cesan. Porque es fácil la expresión siempre ha sido así. De repente hay mucho cansancio y decimos yo siempre estoy cansado. Eso es mentira. Y también está el problema de que se nos olvida que se va a acabar. El cansancio termina, el placer termina. Aquí esta línea lo que está diciendo el Buda es se puede utilizar el cuerpo para conocer esa experiencia. ¿Dónde surge el cansancio? Surge en el cuerpo. ¿Dónde surge el placer? En el cuerpo. No es en la mente. Bueno, eventualmente llega a la mente. Pero hay otro donde observamos eso en la mente. En este caso lo estamos observando la experiencia en el cuerpo. Y el cese en el cuerpo. Si el dolor inicia en el cuerpo, termina en el cuerpo. Si el dolor inicia en la mente, termina en la mente. Esta parte de la explicación es utilizar el cuerpo como objeto de meditación y para observar la experiencia, observar la naturaleza de la realidad tal como la percibimos y demás. Ven qué interesante. Entonces por eso son los pilares y por eso el cuerpo también es tan importante para hacer estas prácticas de meditación. Es utilizar el cuerpo directamente como la fuente de la experiencia. Déjeme buscar esas líneas acá. Dice conocimiento descubierto y la atención consciente. Justo está aquí abajo. Dice, estando consciente de que he aquí el cuerpo, simplemente se establece en él en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente. Esto se une a otras enseñanzas que tenemos por ejemplo, de la comida. En el monasterio, por ejemplo, una práctica común que se hace es recitar unas líneas que el Buda enseña de por qué estamos comiendo. No estamos comiendo por placer, no estamos comiendo por embellecimiento, estamos comiendo para sostener el cuerpo, porque al sostener el cuerpo podemos hacer la práctica. ¿Ven qué interesante? Y es lo mismo que está diciendo aquí. Estamos conscientes de que he aquí el cuerpo, pero simplemente se establece en él en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y atención consciente. No nos aferramos al cuerpo como producto de felicidad. No estamos alegres porque qué buen cuerpo me tocó. O qué dicha que el cuerpo no está doliendo hoy. El Buda dice solamente en la medida necesaria para hacer la práctica. Aquí lo dice como conocimiento descubierto y atención consciente. Notamos que hay un cuerpo para la práctica, para meditar. No para sentirnos mal porque estamos más viejos y hay más canas, o estamos más viejos y hay más dolores de dientes,
o estamos jóvenes y qué buen cuerpo que tengo y hice ejercicios y están saliendo músculos. No, el Buda lo que dice es vamos a utilizar el cuerpo para meditar, para ver qué nos dice el cuerpo, si nos trae felicidad, si nos trae tristeza, si nos trae placeres, si nos trae agonía. Y muy importante, observar cómo todo eso va cambiando, que no siempre hay placer, que no siempre hay agonía o implacer, que no siempre hay calma, que surge, volvemos a lo de antes, surge y cesa, y nos abre la mente completamente a la experiencia. Nos quitamos ya ese sentimiento de perdición de nunca voy a estar bien, o ese sentimiento de confianza de siempre voy a estar bien. Y aprendemos a ver todo eso, que es, vuelvo a lo que hemos visto en otras ocasiones. Aprendemos a ver el momento en que surgen las situaciones. Porque al tener esa herramienta y poder ver cuando algo surge, tenemos el poder de no aferrarnos a él y de no caer en el juego. Yo veo el momento exacto donde surgen las penas, donde surge la felicidad. No caigo en la trampa de perseguir las penas, no caigo en la trampa de que cuando se va la felicidad me siento mal, porque ya estoy preparado para todo. Y esa es la naturaleza del surgimiento en el cuerpo. Entonces, para ir resumiendo, esos son los objetos de meditación. Son herramientas que nos permiten meditar. Inicialmente, desarrollar calma, tranquilidad y luego hacer vipassana. Cualquier cosa que hagan, si no lleva eso, no es un objeto de meditación para la tradición budista. No les va a llevar a donde el Buda les dice que pueden llegar. Los tibetanos y en India, los hinduistas metieron todo el tantra y utilizan sexo, utilizan drogas, utilizan violencia. Hay una de las taras que lo que dice es utilice la ira. Todos esos sistemas de meditación, mi postura oficial es no funcionan. Lo que les digo es, si quieren lo prueban y vean si eso los está llevando a donde el Buda dice que se va a llegar. Si ustedes creen que teniendo sexo por 5 horas van a llegar a la calma perfecta mental, calma real, sin aferrarse a ninguna experiencia corporal, pues si ustedes creen eso, pruébenlo y vean a ver si realmente llega. Yo no veo cómo una experiencia física intencional va a llevar a liberarme del deseo de una experiencia física corporal, pero mucha gente insiste en que sí es posible. Igual perturbar la mente por medio de drogas, y por si les interesa, ¿verdad? Porque a la gente les atrae mucho el tantra. Yo vivo peleando con todo el mundo por eso, pero porque es muy atractivo pensar en eso, que qué bien, podemos ir y tomar y consumir drogas y tener sexo. El tantra utiliza muchas otras herramientas que no son tan populares. Una de ellas es consumir sus propias heces. Por si acaso que sepan que si van a querer ir a jugar con tantra, si van a hacerlo correctamente, van a tener que comer sus propias heces. Es así de fuerte, es serio, seriamente, y conozco gente que lo ha hecho. Así es que no es tan bonito como lo hacen ver en las películas o en ciertos talleres. E igual con otras tradiciones, ¿verdad? Eso de ir a consumir peyote y consumir otras drogas. De nuevo, es entender hacia dónde se supone que tenemos que llegar y ver si esos caminos nos van a llevar hacia allá. Por eso es importante entender qué es el objeto de meditación, cuál es el fin de la meditación que nos está dando el Buda, y así podemos evaluar cualquier cosa que veamos más adelante, cualquier cosa que se nos ocurra de nuevo. Tal vez alguien encuentre algún objeto de meditación para uno y lo pueden evaluar entendiendo bien esta explicación. Y ya se nos fue la hora. Estuvo muy bonito. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Si tienen más preguntas, como siempre, me las envían. En la siguiente sesión podemos seguir viéndolas. Y nada más eso.
Muchísimas gracias en serio por haber estado el día de hoy. Espero que haya sido de provecho. Nos vemos pronto.